Iniciamos nuestro programa de los miércoles, mis queridos amigos. Estamos frente a ustedes con todo el cariño de siempre. Este día es muy especial para nosotros porque es de aspecto cultural, de contenido cultural. Espero que les guste este trabajo que hemos realizado todo mi equipo de producción, al cual agradezco su colaboración. A todos los que hacen posible nuestro programa, a mi querido amado Diego Valencia, que en paz descanse, a Rodrigo, a Susi, a mi familia, a todos mis colaboradores de la oficina, del despacho, del trabajo y todos mis amigos agentes de seguros que hemos tenido notas y noticias de ellos y que parece ser que les está gustando este trabajo. El día de hoy, como saben, es en gotas, en cápsulas o en gotas. Lo importante es tomarnos la medicina adecuada para hacer el bien, para restablecer la salud perdida. Como dicen los médicos todos, hay que saber la dosis correcta para tener el conocimiento exacto del problema y de la solución. En los análisis detectamos que la falta de cultura, la falta de interés por los libros, estamos hablando del momento histórico que nos ha inspirado, que es el momento revolucionario o posrevolucionario del México de hace más de 106 años, que pudimos nosotros percibir como de interés para que funde y motive la causa de nuestro trabajo. Biller, mucho gusto en saludarte. Estamos hablando de José Vasconcelos, estamos hablando del Ateneo en México o el Ateneo de la Juventud Mexicana, el cual nos ha inspirado para platicar con todos ustedes. Este no es un programa más, este es un programa de crítica. Vamos a hacer un análisis, por supuesto, a 100 años o más de 100 años de distancia del Ateneo de la Juventud Mexicana, para poder percibir, para poder conocer nuestra historia y saber exactamente qué está pasando con nuestra educación actual. Tenemos muchas aristas para ver, para conocer estos grandes pensadores como Antonio Caso y como José Vasconcelos. Son dos entidades las más distinguidas, dos seres extraordinarios que fusionaron sus talentos junto con otro grupo de 100 intelectuales y jóvenes mexicanos. Como dije yo, el 28 de octubre de 1909 fundaron el Ateneo de la Juventud Mexicana. Nos hemos tomado ya 3 semanas. Espero que si ustedes gustan ver los antecedentes en YouTube, hemos subido este trabajo también a esa página. Acuérdense que tenemos todos los medios a su alcance para que puedan conocer esta información. Trabajos hay muchos. En YouTube también ustedes pueden conocer todo el aspecto histórico de José Vasconcelos, del Ateneo de la Juventud Mexicana, así como don Justo Sierra, que era un positivista enviado por el presidente Porfirio Díaz de aquellas épocas antes de 1910, los cuales tuvieron a bien culturizar nuestro país y darle un sentido o una identidad nacional, la cual pensamos y esperamos que todos podamos recordar, y que con motivo de este Septiembre de México, como lo hemos intitulado aquí, qué mejor, qué gusto el poder contar con esta información para todos ustedes. Esperemos que la crítica que vamos a hacer el día de hoy a los vasconcelistas o al espíritu vasconcelista sea del agrado de todos ustedes. Pero pues vamos por partes, como diría aquel. Es importante decidir quién es el personaje importante cada vez que tomemos nuestra cápsula o nuestras gotas de medicina cultural, para que sepamos todos y cada uno de qué estamos hablando y de quién estamos hablando. Los personajes a veces van a ser transitorios, como saben ustedes y lo dijimos, pueden morir, las naciones pueden surgir o pueden caer, pero el pensamiento de los hombres trasciende en el tiempo y la historia, y sigue siendo el vasconcelismo la causa fundamental de la educación en la primera mitad del siglo XX en nuestro país. No nos olvidemos de los trabajos, no nos olvidemos de la filosofía, disculpen ustedes, y el pensamiento filosófico de todos estos grandes hombres que, inspirados en la cultura grecolatina, pudieron entrañar o desentrañar precisamente de ese conocimiento. Inclusive lo veremos cuando analicemos el trabajo de la raza cósmica, como hasta la época egipcia funda y motiva su causa el abogado, político, educador don José Vasconcelos. Y hablando de don José Vasconcelos, vamos a rápidamente hacer una semblanza para que ustedes lo recuerden
Yo pienso que es un precursor de la educación nacional, un visionario precisamente de los recursos intelectuales y de difusión de la filosofía nacional en momentos muy complicados. Al momento de nacer en 1881, que también tenemos por ahí ese conocimiento de que fue el 27 de febrero de 1882, no se ponen de acuerdo muy bien los historiadores. Yo les voy a dar las fuentes si ustedes así lo requieren, pero 81, 82 da igual. Al final de cuentas ustedes pueden ver la página de Wikipedia, donde también ahí está, o bien las narraciones históricas que se hacen de José Vasconcelos en YouTube. Uno de los más importantes será el que hace Enrique Krause en Clio, que es La pasión de José Vasconcelos, a donde lo enfrenta como hombre en sus contradicciones, en sus amores y pasiones, en su amor por México, a la patria, y además pro-nazi antisemitista. Contradicciones, blanco y negro, claroscuros de este hombre, pero no lo analicemos todavía. Vamos a ver sus datos, si ustedes así me lo permiten. Hablamos del 9º rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Honorable, recordable y valiente su discurso de toma de protesta en la universidad con motivo de haber sido elegido el rector. Fue de 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921. Escasamente un año y meses duró él en esa rectoría, pareciendo que como que hubiera durado toda la vida. ¿Y a dónde queda toda la vida? Pues en mi raza hablará el espíritu. Esa frase celebérrima que nos da a los universitarios y a todos los que nos gusta la difusión de la cultura un sentido nacionalista. Ese halcón o esa ave, ¿verdad?, que también es parte de México y parte andina, ¿verdad? El halcón, aquel o aquella ave que trató de representar de la fusión de la cultura con el águila mexicana, también cubriendo a todo el continente iberoamericano, le dan una cara, un rostro especial a la universidad, protegida con esas alas enormes extendidas, tanto de pues estas aves que él trató de representar, y cubriendo, por mi raza hablará el espíritu, ese eslogan magnífico que él tuvo a bien dar como conocimiento y como el análisis que él realizó producto de su filosofía antipositivista. El predecesor de este rector extraordinario, 9º rector, ya lo dije, de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue Balbino Dávalos Balkin, y su sucesor fue Mariano Silva y Aceves. Fue el primer secretario de Educación Pública por encargo del presidente Álvaro Obregón. Imagínense ustedes, estamos hablando de qué calidad y qué grandeza tendría este hombre para haber sido nombrado. Por supuesto que Álvaro Obregón tenía sus intereses políticos bien fundados para poderse promover, y una de sus alas o de sus estrategias era precisamente la educación. Entonces, como no hubo predecesor, él se le otorga la creación del cargo, y su sucesor fue Bernardo Gastelum el 27 de julio de 1924. Rectifico, 27 de julio de 1924. Vamos a hablar entonces ahora del hombre, de su información personal. Decíamos que hay una pequeña contradicción en la fecha exacta de su nacimiento. Nosotros la tenemos registrada en Oaxaca, México, el 27 de febrero de 1882. Recordemos que él nace en la época francamente porfiriana o porfirista, y le toca a él ir de la mano de precisamente el desarrollo pues de las actividades primeramente bélicas en un México convulso siempre, pero buscando ya una estabilidad. El presidente Porfirio Díaz, en su mandato de más de 30 años, buscó darle riqueza a un grupúsculo de gentes llamados los científicos, pero sí había posibilidades, como dije, de un puñado de jóvenes. Imagínense ustedes que si vamos a hablar de la Universidad Autónoma de México, en el año de 1910 su fundación, hemos estado cumpliendo ya prácticamente 106 años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, solamente un puñado de 1000 gentes tenían acceso a esa universidad. Imagínense nada más qué pequeño ese núcleo que quisiera con tanto entusiasmo y tanto ánimo
la difusión de las ideas y la promotoría de la filosofía como parte de las ciencias positivas que ya se encargaban previamente algunos maestros o jóvenes de clase media o media superior de contagiar, Merichel, mucho gusto saludarte, de contagiar ese entusiasmo para difundir el conocimiento y las ideas de la filosofía grecolatina. Qué difícil enfrentarse a un México positivista en el cual el hombre, el pensamiento humano, era lo de menos. Siempre se podría hablar de medicina, de abogacía, se podría hablar de cualquier otro tipo de ciencia positiva, pero no de filosofía. No éramos capaces todavía de hacer un análisis profundo de cuál ha sido el comportamiento humano y de ese pensamiento sensacional de grandes hombres que precedieron a la vida de José Vasconcelos, como es la guerra y el movimiento armado de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz, recordemos que incluso perdió las elecciones con Benito Juárez. El fallecimiento de don José Vasconcelos Calderón se da el 30 de junio del año de 1959. Para los que les interesa, yo tenía 3 años de edad. 77 años tenía él y muere en la Ciudad de México, pues conocido ya como la Ciudad de México ahora. Antes era México, Ciudad de México, ahora volvió a ser, qué curioso. Su nacionalidad, por supuesto, mexicana. Sus padres fueron doña Carmen Calderón Conde, con la cual estableció un vínculo estrecho y difícilmente en la preparatoria, cuando él entró, se dio ese sino de amor y de cariño que se tenían ambos. ¿Por qué? Porque la mujer era muy religiosa y cuando se llega a la universidad y en la Escuela Nacional Preparatoria, pues se induce al movimiento positivista de aquella época. Por eso el fundamento del trabajo de este gran hombre se da en el ámbito positivista, pero reaccionario ante esta pues magnánima fórmula del conocimiento que lo alejó de su madre. Su padre fue don Ignacio Vasconcelos Varela. Parece ser que él no fue trascendente en las ideas de don José Vasconcelos Calderón. Su información profesional, sabemos que fue abogado, político, escritor, funcionario público, filósofo, rector y un gran educador en el país. Fue miembro del Colegio Nacional o Colegio de México y de la Academia Mexicana de la Lengua. José Vasconcelos Calderón, Oaxaca, 27 de febrero de 1882, fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo, ya lo dijimos. Autor de una serie de novelas autobiográficas que retratan detalles singulares del largo proceso de descomposición del porfiriato, del desarrollo y triunfo de la Revolución Mexicana y del inicio de la etapa del régimen postrevolucionario mexicano, que fue llamada de construcción de instituciones. Fue nombrado, como ya dije en la semblanza, primer secretario de Educación Pública del país. Además fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y condecorado como doctor honoris causa por la misma institución y por las de Chile, Guatemala y otras latinoamericanas. Fue también miembro, ya lo dije, del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Los orígenes: nacido en Oaxaca, ciudad capital del mismo estado, el 27 de febrero de 1882. Algunas fuentes, ya les dije, que citan que nació el 28 de febrero y que desde 1881. Fue el segundo de los 9 hijos que procrearon, ya dije, Carmen Calderón Conde e Ignacio Vasconcelos Varela. Particularmente importante para su desarrollo personal fue la oportunidad que tuvo de realizar estudios de educación primaria en escuelas ubicadas en la frontera de Estados Unidos y México, especialmente en Eagle Pass, en Texas, y Piedras Negras y Coahuila. Más adelante, por causas familiares de índole económica, debió continuar su educación en el Instituto Científico de Toluca, Estado de México, y en el Instituto Campechano, benemérito colegio de la actual ciudad de San Francisco de Campeche, capital del estado de Campeche. Luego de la prematura muerte de su madre, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, actualmente que es parte de la UNAM, como todos sabemos, y posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho en 1907. A los 2 años de haber concluido sus estudios, don José Vasconcelos Calderón participa con otros jóvenes mexicanos críticos de los excesos de la educación positivista impuesta por don Justo Sierra
ministro de Instrucción Pública del gobierno de Porfirio Díaz, precursor de la Secretaría de Educación Pública, en la fundación del Ateneo de la Juventud. Este trabajo ya lo hemos comentado, mexicana, más adelante conocido como el Ateneo de México. Lo novedoso del Ateneo, para que recuerden, radica, sin embargo, no en su disposición a criticar los excesos del porfiriato, sino en la calidad de las críticas adelantadas por la generación de jóvenes intelectuales que le dieron vida. La más importante de ellas tiene que ver con el rechazo del determinismo y mecanicismo, del positivismo y el llamado para que se dotara a la educación de una visión más amplia, que rechazara el determinismo biológico del racismo y que encontrara una solución al problema de los costos, de los ajustes sociales generados por grandes procesos de cambio como la industrialización o la concentración urbana. Fíjense qué importante aquí tenemos que analizar lo que está fundando y motivando el interés de más adelante, años más adelante, escribir la gran obra que se llama La raza cósmica. La raza cósmica, que es precisamente la hipótesis central de la educación discriminación. Imagínense qué importante sería José Vasconcelos en la actualidad para proteger los derechos humanos de todos los demás. Los voy a dejar hasta aquí, mis queridos amigos, porque es muy largo el tema. Vamos a hacer 4 probablemente entregas para desahogar el trabajo magnífico de este hombre de gran calado, como se dice en la actualidad, de gran visión, de un impacto nacional extraordinario sobre la educación en nuestro país. Los quiero mucho, me repito como siempre con ustedes los miércoles, en cápsulas o en gotas mi chief, para servir a todos ustedes. Espero que sea de la emoción, la pasión, el interés que ha despertado para mí este tema. Quise compartirlo con todos ustedes. Seguiremos adelante, primeramente Dios. Mañana no nos dejen de ver en Personas y Bienes o Bienes y Personas. Hasta la próxima. Chao.